Ok, ¿dónde comenzar? Esa es la primera pregunta. Hoy definitivamente pudiera ser difícil decir que una persona es culta si no sabe de economía. Una persona difícilmente puede ser culta si no sabe de filosofía, si no sabe de historia, si no sabe de arte. Pero si no sabe de economía, es difícil considerarse culto, y más en un momento como los nuestros. Porque la economía no es una serie de cosas que uno estudia en secuencia. Un cúmulo de conocimientos. Si se pierde la contextualización, si se pierde cómo todo eso encaja, pues no tenemos la posibilidad de decir. Yo sé que voy a intentar hacerlo, porque este es un trabajo que es de 6 horas, después se redujo a 3 y ahora se redujo a 2. Yo estoy partiendo desde cero porque asumo que no hay conocimiento de economía. Si hay alguien que sabe más de economía, pues bueno, se adapta al cero economía, porque tengo que adaptarme al nivel del grupo, que es donde no hay realmente conocimiento económico. Bien, yo voy a comenzar citando quizás a Thomas Carlyle, 1849, y él decía que la economía es una materia triste, árida y de hecho bastante vil y penosa, a la que podríamos llamar a título honorífico la ciencia lúgubre. La palabra economía proviene de oikonomos, que tiene que ver con la administración de la casa, es la traducción. Entonces, la sociedad tiene recursos escasos. Esa es la primera palabra, y yo diría que la más importante. ¿Por qué hay economía? Porque hay escasez. Simple. Si los recursos fueran y alcanzaran para todo el mundo, no haría falta economía. Esa es la primera palabra importante. Y por eso se dice que la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Yo me voy a referir en esta conferencia, en esta primera parte, sobre un texto de Samuelson. Bueno, pero yo me voy a referir a esas dos personas, a Samuelson y a Nordhaus, que es un texto de economía para Latinoamérica. Y ellos comienzan diciendo que toda la vida, desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos, estamos afectados y enfrentamos realidades económicas desde que nacemos. Y repito lo mismo que decía hace rato: no podemos tener todo lo que queremos. Y los seres humanos somos criaturas inherentemente imperfectas. Imperfectas. Una definición de economía, vamos a partir de ella. La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos. ¿Para qué? Para producir mercancías, servicios y distribuirlas entre los distintos individuos. Eso es economía. Para lo cual tenemos micro y tenemos macro. Micro, que es ordenar cómo actúan las empresas, los individuos, y macro, cómo actúa el país y cómo podemos coordinar y ordenar el país. Economía pasa por entender lo que cada persona hace individualmente y como grupo. Por eso hablamos de micro y de macro. ¿Para qué? Para entender cómo se atienden las necesidades de esa población, los deseos de esa población, desde el punto de vista económico, necesidades económicas. Es el estudio y el análisis del funcionamiento de los sistemas económicos. Y todos sus periodos históricos, porque la economía, como lo vimos en la conferencia pasada, se ha venido transformando y se ha venido adaptando
a la realidad. Hoy, por ejemplo, tenemos una economía totalmente digitalizada en donde, por ejemplo, el dinero ha cambiado en su forma de ser utilizado en sus tres funciones fundamentales que veremos más adelante. Es un estudio que se realiza desde la visión integral y del desarrollo humano, porque lo que está en juego es el ser humano, es el ser humano. Es un problema de antropología, es un problema de sociología conectado con el problema de economía. Ustedes pueden detenerme en el momento que quieran para una pregunta o para una aclaratoria. No quiero que se convierta en un monólogo, porque no es la idea. Y tiene que ver sobre las leyes de producción, de distribución, de cambio, de consumo, es decir, una infinidad de variables. ¿Qué temas podemos nosotros estudiar en la economía? Bueno, el comportamiento de los mercados financieros, por ejemplo, tasas de interés, tipos de cambio, precio de las acciones. ¿Qué otro tema podemos tener? Bueno, podemos hablar de las razones por las cuales algunos países son pobres y otros no. Porque en la sociedad existen personas con elevados recursos económicos, ingresos, y otros no. ¿Okay? Y para eso hay enfoques completamente distintos. Y lo que se busca es elevar los ingresos de los pobres. Esto es muy importante. Elevar los ingresos de los pobres sin dañar la economía. Hay quienes piensan de manera contraria. Y ya tenemos experiencia en este país por muchos años. Es decir, yo no puedo resolver el problema de la pobreza sin dañar la economía. Porque en el momento en que afecto a quienes producen, no hay trabajo, no hay salario, no hay ingreso y viene pobreza. Y hay que respetar la razón de ser de cada empresa. Tenemos el caso de PDVSA. Es transparente desde el punto de vista económico quién es el dueño. Si es Pedro, si es Juan, si es Francisco, si es Tomás, si es el Estado, si es la iglesia. Desde el punto de vista económico, lo importante es que esa empresa cumpla con su rol social para la cual nació. Y cuando PDVSA, que fue la segunda y en momento la primera empresa petrolera del mundo, bueno, ya sabemos lo que pasó. Bueno, ahí tenemos el caso de que PDVSA, ¿para qué nació? PDVSA nació para manejar el negocio petrolero de Venezuela. Entonces, cuando usted le quita a PDVSA los trabajadores para que entonces, a partir de un momento, entonces administran el petróleo, pero administran las misiones. Entonces ella dice, bueno, pero un momentico, yo contraté a una persona con un salario de petrolero, lo tengo en una empresa petrolera para que administre una misión. ¿No será mejor estimular a la empresa para que produzca más dinero, para que produzca más ingresos para el país, para poner una organización que maneje las misiones? Pero bueno, seguimos. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países? Es un texto relativamente nuevo, un texto que debe tener 2 años, algo así. Y nos habla sobre todo del problema latinoamericano. ¿Por qué fracasan los países? ¿Cuál es la razón detrás de ello? Otro tema, bueno, examina los ciclos de negocio, las fluctuaciones de crédito, desempleo, inflación, deflación, junto a las políticas que se utilizan para manejar esa situación, como es la política fiscal y la política monetaria. Estudia el comercio internacional, los impactos de la globalización, las finanzas. Y es simple, porque si usted necesita importar, porque usted no todo lo puede importar, no puede fabricar, usted necesita importar, entonces usted necesita dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? De lo que yo vendo. Si el país exporta, recibe dólares. Pero si el país importa, tiene que pagar con dólares. Y si usted no exporta, no tiene dólares. Y si no tiene dólares, no puede importar. Entonces es escasez y es necesidades ilimitadas. Por eso decimos, los bienes son escasos
Pero la economía debe utilizar sus recursos con eficiencia. Fíjense que no estoy diciendo eficaz. Son dos cosas completamente distintas. Eficaz es el que cumple objetivos. Si usted le dice a un gerente, cumpla estas 10 cosas y él las hace, es eficaz. Es eficaz, pero con pocos recursos. Ok. Entonces pensemos en un momento, en un país, en un mundo sin escasez. Se vale soñar. Bueno, la gente no se ocuparía de hacer ningún esfuerzo porque haga lo que haga, de todas maneras mañana tiene comida, tiene ropa, tiene aire, tiene agua limpia, tiene electricidad, tiene todo. Lo máximo. Los políticos les encanta ofrecer eso. Los negocios no tendrían que preocuparse por nada, ni por costos, ni por nómina, ni por nada. Siempre va a alcanzar. Y los gobiernos pues no tendrían que preocuparse por los impuestos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber dinero para sufragar todo. Entonces la eficiencia económica exige una economía que produzca la combinación más elevada en cantidad y calidad de productos y servicios, dada una tecnología y escasos recursos. Porque cada quien tiene tecnología y recursos limitados. Y sin embargo son eficientes y eficaces. Japón, por ejemplo, no tiene petróleo, pero está haciendo con lo que tienen lo que le corresponde hacer. Las tres preguntas básicas en economía, son qué, cómo y para quién. Es decir, el Estado tiene que resolver esos tres problemas económicos fundamentales. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién lo vamos a producir? Es decir, es responsabilidad del Estado, por supuesto es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los políticos que eso esté perfectamente claro. Fíjense lo que pasó aquí cuando se tomó una decisión. Aquí habían 5, 6, 7 ensambladoras de vehículos y cerraron todas las ensambladoras. General Motors tenía 8,000 trabajadores, fuera. Ford tenía 4,000 trabajadores, fuera. Jeep, Chrysler, Fiat, Toyota. ¿Dónde fue a parar toda esa gente? Y no estoy hablando de los fabricantes de partes para el ensamblar. Asientos, muebles, puertas, vidrios, amortiguadores. Todo eso se fabricaba en Venezuela. ¿Qué pasó con toda esa gente? Los concesionarios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, no, aquí se traen son carros chinos. Entonces ahí estamos pagando las consecuencias. El qué, el cómo y para quién. Indirectamente perdieron el trabajo más de 40,000 personas. ¿Qué mercancías se producen y en qué cantidades? Lo que pasó con el campo. ¿Cuántas hectáreas se siembran? ¿Y por qué no se siembran? Se acabaron los estímulos. Ahora es que se está empezando a ver Guárico, que está produciendo 100,000 kilos, 100,000 toneladas, y ahorita creo que va a producir 100,000 hectáreas, creo que va a producir 300,000 hectáreas en cereal. Pero eso a punta de pecho de los dueños. Porque se acabaron los créditos agrícolas, se acabaron los estímulos de maquinaria, etcétera, 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 etcétera. Repito, tengo que hablar de política económica. Y de la única política económica que tengo que hablar es de la de Venezuela. Si alguien no cree que es así, tiene el mismo derecho que tengo yo de decir lo contrario. ¿Cómo se producen los bienes? ¿Cómo se producen los bienes? ¿Y para quiénes se producen los bienes? ¿Por qué? Porque yo una vez que produzca puedo decir, bueno, yo voy a dar unos estímulos y unos bonos especiales para que las personas de menos recursos puedan tener una nevera, no como la nevera de lujo, pero sí que pueda tener una nevera que reúna las características para... ¿Okay? Bueno, voy rápidamente entonces en lo que me queda,
que ya es bastante poquito, y voy en la 34 y son 149. Voy a mencionarlo, porque es que el problema es que es un tema muy extenso. Le voy a mencionar los 10 principios sin entrar a discutirlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros? Las personas enfrentan disyuntivas, es decir, las personas tienen que tomar decisiones. O compro la nevera o arreglo el carro, o pago los meses que tengo atrasados en el colegio, o pago el colegio y no compro lo otro. Es decir, tengo que hacer decisiones. O me cambio de trabajo o me voy de Venezuela. Son decisiones. Es decir, todos de alguna manera tenemos que tomar decisiones que de alguna manera deberían ser eficaces. Ok. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. ¿Ok? Eso se llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que yo dejo de obtener por hacer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, un estudiante universitario, el costo de estudiar es lo que él pudiera estar percibiendo si trabajara. Entonces, trabajando se ganaría $50. Y no estudiando gastaría 150. Pero si usted se dedica a qué sé yo, a la docencia, pero usted a lo mejor montando un negocio hace más dinero. Ese es su costo de oportunidad. Por eso se llama costo de oportunidad. Lo que usted deja de recibir por estar haciendo lo que está haciendo. El costo de oportunidad de la ama de casas. Por estar pendiente de la casa deja de trabajar. El costo de trabajar en la casa es lo que ella deja de percibir por atender la casa. ¿Ok? Las personas racionales piensan en términos marginales. Es decir, siempre los individuos son racionales. Aunque en mi tesis doctoral yo decía que los individuos son racionales en cuanto a su conducta, pero en cuanto a su comportamiento son racionalizadores. Pero eso ya es otro tema de psiquiatría. Pero en teoría se dice que el ser humano toma decisiones racionales. Y es uno de los principios de la economía. Asumimos que la gente es racional. Aunque hoy queda en discusión qué tan racional es. La persona que tiene 12 pares de zapatos y compra 4 más. O la persona que tiene un carro y compra 2. ¿Hasta qué punto eso es racional? La persona que se hace una cirugía y se hace 4 más. Entonces hay algo que no es tan racional, pero la economía tiene que partir del principio de que la gente es racional. Porque si no, imagínense, siendo así, los estudios econométricos son difíciles, imagínense si empezamos a tomar en cuenta todas las variables que puedan existir. Otro principio es las personas responden a los incentivos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta que me paguen platico. Entonces, a cada quien le gusta que le paguen incentivos, que le den sus incentivos. Ok, esto lo vamos a ver al final. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Aunque los socialistas esto no lo creen, yo voy a tratar de demostrar al final que eso es así y que funciona así. Y es por la vía de la especialización. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Las izquierdas no creen eso. Pero no es tan perfecto como la mano invisible de Adam Smith. Pero las empresas compitiendo entre ellas regulan precios. Pero en teoría, los mercados normalmente son el mecanismo para. Por ejemplo, Amazon no puede hacer lo que le da la gana porque tiene competencia. Y la gente en esos países avanzados se mete en internet y sabe cuánto cuesta esta cámara en Amazon y sabe cuánto cuesta aquí en Best Buy y sabe cuánto cuesta en la otra tienda y compra donde es más barato.
Pero si no existiera competencia, entonces Amazon cobraría por el producto lo que le da la gana. ¿El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado? Absolutamente. Es lo mismo que chequeo de competencia y estudio de mercadeo. Exactamente. Es un tema interesante, pero nos puede llevar mucho tiempo desarrollarlo, ¿ok? Porque nos mete en el tema del mercadeo, que es bien largo. Entonces, ¿el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado? Absolutamente sí. Para eso está el mercado. Pero para eso está el gobierno. Cuando hay excesos y cuando se crean desajustes, el gobierno debe intervenir para lograr nuevamente un equilibrio que respete precios, que respete producción, que respete calidad. ¿Ok? El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Eso es como tirar una piedra al suelo. Si un país produce, hay bienestar. Y si no produce, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Bueno, de eso tenemos nosotros un rollo. ¿Pero por qué imprimimos dinero? Porque el país no es productivo. Y si no es productivo, no se cobran impuestos. Y si no se cobran impuestos, el gobierno no tiene dónde sacarlo. Y si no se exporta, no hay dólares. ¿Cómo resuelvo el problema? Le doy a la maquinita, imprimo billetes y pago. Y más billetes y pago. Y más billetes y pago. Dinero inorgánico. Dinero inorgánico. Y a lo que eso se hace, entonces aparece la célebre inflación. ¿Y quién la paga? El más pobre. Porque el que siempre lo paga es el que menos ingresos tiene. Y las monedas digitales. Porque no es como la gente piensa que los ricos no la pagan. Sí la pagan. Lo que pasa es que a ellos les afecta menos. Porque un rico de repente le puede afectar en el sentido de que ya tiene un avión que tiene 6 años, 7 años, no lo puede cambiar. Porque resulta que ese avión cuesta $9 millones y ahora no tiene $9 millones para cambiar el avión. Entonces se queda con el viejito. En cambio, el pobre, el problema es la neverita, que ya no le funciona. Todos se afectan, pero en sus distintas proporciones. Entonces, el dinero, el incremento, la impresión del dinero afecta al país sin importar raza, color y absolutamente nadie. Y ahí nace la inflación. Lo que pasa es que usted le dice al Estado, no lo haga, 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 y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo fue quitarle la independencia al Banco Central. Y entonces el Banco Central no tiene autoridad para decirle al Estado, no te voy a autorizar. Como sucede en cualquier país del mundo. El freno de la política fiscal es la política monetaria. Y la política monetaria recae sobre el Banco Central de Venezuela, que debe ser independiente como en cualquier parte del mundo. Y el problema económico fundamental es inflación o desempleo. Por eso son contrarios. Aunque a partir de los años 70 empezamos a conocer lo que se llama la estagflación, que es la presencia de la inflación con el desempleo. Puesto en términos más sencillos, es como cuando usted tiene una úlcera en el estómago y le requieren dar un tratamiento que le va a terminar de romper la úlcera, pero para curarle un problema de tipo nervioso. Entonces, o le destruyo el estómago o lo curo del sistema nervioso. Es lo mismo que sucede con el problema de la economía. Ok. Pensando como economistas, ¿cómo piensan los economistas? Bueno, los economistas abordan su problema con una objetividad científica. ¿Ok? Abordan el problema como lo hacen los médicos, como lo hacen los científicos, como lo hace cualquiera. ¿Qué tan ciencia es? Bueno, mire, la econometría es muy precisa y hoy en día con los modelos matemáticos y los avances de la tecnología y de la computación, pues son bastante eficientes. En economía se habla mucho de supuestos. No hay otra alternativa. Pero también los científicos lo hacen. Y utilizan la palabra suponiendo que esto caiga a esta velocidad, pasa esto. También nos basamos en suposiciones.
Los economistas también utilizan la postura de ceteris paribus, en el sentido de que si usted va a analizar un problema económico, no toma en consideración 14 variables y pone a competir 2. Porque si mete las 14, se va a hacer bien complejo si eso cambió por cuál de las variables que yo estaba analizando. Entonces siempre dejando todo como está, yo puedo decir que cuando sube el precio, la demanda baja. Los modelos económicos. Bueno, se trabaja con modelos económicos como trabajan los médicos. Igualito como tienen un modelo del corazón, un modelo del cuerpo humano, igualito tienen un modelo que tiene que ver con la economía. Y hay modelos. Hay modelos. El primer modelo que nosotros trabajamos es el diagrama de flujo circular, el cual desarrollarlo nos llevaría mucho tiempo, pero sí podemos más o menos hablar de qué es. ¿Okay? Hay un mercado de bienes y servicios y hay un mercado de factores de producción. En este mercado, las empresas venden y las familias compran. Por eso entonces vemos que esto va con un gasto de la familia y este es un ingreso para las empresas, ¿sí? Pero cuando las empresas venden bienes y servicios, los reciben la familia. Pero en el sentido contrario, vamos a tener los mercados de factores de producción, es decir, las familias venden. ¿Qué vende la familia? Labor, trabajo, etc. Entonces, ese flujo pudiéramos pasar, yo se lo voy a pasar en el libro, ustedes lo analizan, lo estudian, pero eso serviría para hablar suficientemente sobre este tema. Les repito, si alguien quiere hacer preguntas, las puede hacer. Un segundo modelo es el de las fronteras de posibilidades de producción. Fronteras de posibilidades de producción. Fronteras de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Y este se utiliza para explicar qué hacen los países para tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo sencillo, simple. Simple porque es para funciones académicas. ¿Okay? Cantidad de computadoras producidas y cantidad de automóviles. Es decir, aquí están diciendo, el Estado puede producir o carros o computadoras. Esas dos. Si produce puras computadoras, quiere decir que va a producir 0 carros. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, quiere decir que si no produce automóviles, 0 automóviles, va a producir 3.000 computadoras. Del otro lado, si produce 0 computadoras, va a producir 1.000 carros, 1.000 automóviles. ¿Lo están viendo? Y esta línea azul es la frontera de producción. Es decir, hasta ahí puede llegar el país, porque eso es lo que tienen recursos. Y tienen recursos para producir esto y esto. Entonces, si ustedes van al punto F, al punto A, al punto B y al punto E, son distintas combinaciones de producción. Por ejemplo, en el A, yo puedo producir 220 computadoras y 600 carros. Ayúdenme que a veces me pierdo. Lo que quiero es que participen, ¿ok? Y en el punto B serían 2.000 o 700. 700 carros. Pero ¿qué pasaría en el D? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Qué creen ustedes? Bueno, que simplemente el país está desperdiciando los recursos porque está bien abajo de lo que es su frontera de posibilidades. Tiene capacidad para producir 2.200 y 600. ¿Cuánto está produciendo? 1.300. Voy a ir un poquito rápido porque yo sé que el tiempo me va a agarrar. Y entonces voy a llegar aquí. ¿Qué pasa ahí?
Ahora se producen 4.000 computadoras y la misma cantidad de automóviles. Eso es efecto de la tecnología. Si yo, que produzco computadoras, ahora conozco con los mismos recursos poder producir más computadoras, mejoré mi conocimiento, entonces empujé la frontera hacia afuera. Y esa es la idea. Y eso es crecimiento, y eso es desarrollo. Es como los países van extendiendo su frontera de posibilidades de producción, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho China, como lo ha hecho todos los países. Bueno, dijimos que nosotros tenemos microeconomía y tenemos macroeconomía. Dígame. No. Para mí, que no, que el país, bueno, la economía menos desaparecieron también. ¿Usted cree que con todos los recursos que tenemos nosotros, naturales, cambiando de gobierno, entonces aquí de gobierno para que esto mejore, ¿no? ¿En qué tiempo cree usted que se pueda recuperar la economía de este país? Depende de lo que usted esté pensando o lo que usted está pensando como recuperar. Le pongo un ejemplo. Poner capacidad de producir PDVSA puede llevarnos unos 8.000 millones de dólares. Ahora, colocar PDVSA a lo que era antes, unos 50.000 millones. Poner a producir PDVSA 2 años. Sí hay posibilidades de hacerlo. Pero es que ahí está errado, usted mismo está errado para mí. ¿Por qué? Porque estás enfocando en la producción de PDVSA. Venezuela no avanza porque siempre hemos sido rentistas de una industria. Ahora, si empezamos que la humanidad empiece desde abajo a producir, a hacer cada quien una unidad de producción, ahí sí vamos a despertar la economía diferente a lo que hemos vivido en los últimos 60 años. Ok, ese es un tema muy complejo porque nos estamos metiendo en el tema de Asdrúbal Baptista, economista de la Universidad de los Andes, y que nos habla del capitalismo rentista. Exacto. De cómo nosotros comenzamos, y que por supuesto en este curso básico yo no voy a empezar a hablar definitivamente de lo que es el capitalismo rentista, porque estoy desde cero. Pero sin embargo me veo obligado a decir que el problema que ha tenido Venezuela no es desde ahora, el problema es desde los inicios, cuando aquí aparece el petróleo, y el petróleo, contrario a lo que sucede en otros países, que usted es dueño de lo que está debajo de la tierra, aquí nuestra legislación dice que todo lo que está debajo del subsuelo es del Estado. Ok. Y entonces el Estado, porque aquí en este país siempre se ha confundido Estado, gobierno, partidos políticos. Entonces el Estado dice: yo voy a administrar eso que es mío. Y le dice al gobierno: administralo tú. ¿Y quién es el gobierno? Los partidos políticos. Los políticos. Entonces los políticos empezaron a decidir qué se iba a hacer con esa riqueza que estaba bajo el subsuelo, que no necesitaba ser producida, porque ya estaba ahí, era simplemente un problema de extraerlo. Y entonces nace lo que se llama el capitalismo rentista. Vivimos de una renta. Y por supuesto que entonces los partidos políticos empiezan a decidir a quién le van a dar, cuánto le van a dar y cómo le van a dar. Y empieza el pasilleo, empiezan a otorgar, y el venezolano feliz porque le dan todo. Le dan educación, le dan carretera, le dan comida, le dan absolutamente todo. Y él no hace nada. Y no aprendió a producir. Y como no aprendió a producir, aprendió a vivir de la renta. No así lo que sucede en Estados Unidos, no así lo que sucede en otros países donde usted tiene que producir lo que usted se come. Entonces los hospitales eran gratis, pero entonces llegaba el camarada o llegaba el jefe del partido y asignaba las obras y los recursos. Lo que pasa es que en este momento, y me disculpa si de repente no estamos de acuerdo, no hay forma humana de que nosotros hagamos un cambio sustancial en este país si nosotros nos reactivamos a PDVSA. Lamentablemente. Correcto, porque la economía de este país comienza
ahí. Cuando PDVSA produce, le inyecta a los organismos dinero. Los organismos hacen obras, las obras generan empleo y el obrero es el que gasta. Ahí comienza la economía. Okay. Pero esa es la economía básica. Pero ¿cómo lo vamos a sacar este país adelante? Cambiando la mentalidad, para mí, cambiando la mentalidad del cristiano, del ser humano. Perdóname, pero es que aquí se trató de hacer, pero los partidos políticos no lo quisieron. Porque aquí hubo una persona que fue populista toda su vida fue populista, y representó a la Internacional Socialista, que fue el presidente Pérez. Y en su segundo gobierno él dice, no podemos seguir por donde vamos. Y quiso transformar el país. Pero ¿quiénes lo tumbaron? Las cúpulas de los partidos, las cúpulas empresariales, que no les convenía un modelo totalmente distinto. Lo que pasa es que, claro, a mí me encantaría esa discusión, pero lamentablemente el plan es, o sea, cubrir la parte básica, porque es lo que me pidieron. Ese era lo básico y no podía entrar ya en un diálogo, pero ese diálogo nos puede llevar muchísimo tiempo, de verdad. Pero lamentablemente nosotros teníamos... Si el gobierno pensara con cambiar la economía del puerto que tiene, bueno, vamos a cambiar con los insumos y al productor agropecuario, al empresario, a la manufactura, vamos a ayudarte. Ah, ok, pero produce, vamos a abastecer Venezuela y empecemos a exportar. Bueno, la economía cambia rápido, pero perdón, ¿cómo cambia si no tenemos electricidad? ¿Y cómo arreglamos el problema de electricidad si no tenemos recursos? Bueno, ¿cómo arreglamos nosotros si no tenemos agua, si no tenemos vialidad? Bueno, es un temazo. PDVSA empieza a producir, excelente. Vamos a meter al Guri, pues, donde tenemos la principal base. Tenemos luz, bueno, ahora tú empiezas a pagar. Pero eso no es bajar un breaker. Bueno, o sea, arreglar el sistema de distribución de energía no lo hacemos en 6 meses. Y arreglar el Guri de las 12 que hay 4 funcionando no lo hacemos en 2 días. Bueno, por eso es que le digo. 10 años, pero iniciamos. Pero es esperar que eso ocurra y no se hace. Pero si no comenzamos a hacerlo. Sí, pero es que para hacer eso lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad del venezolano, que no la va a cambiar. Iniciar con la base y comenzar con los pesos de estudio. Bueno, pero es que pasa por eso. Pues ponte tú a ver. Bueno, es un tema que nos va a ayudar mucho y de repente no. No, y que de repente nos vamos a desviar. Pero, pensando como economista, a menudo se les pide a los economistas que expliquen las causas de los acontecimientos económicos. Y todos los gobiernos tienen especialistas económicos a quienes les piden sus consejos. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta, la parte normativa y la parte positiva. ¿Ok? La parte normativa es lo que yo debiera hacer para lograr algo. Y la parte positiva es como es. ¿Okay? Desde el punto de vista científico, de la economía es positiva, es lo que debe ser. Lo que debe ser. Si usted hace esto, logra esto. Pero viene la parte normativa, que es qué debiera el gobierno hacer o qué debiera el Estado hacer para que eso funcione. La gran parte del análisis que nosotros hacemos es positivo, desde el punto de vista económico. Pero cuando llegamos al gobierno, se transforma en normativo. Pero ¿qué sucede cuando yo económicamente digo lo que se debe hacer, pero políticamente no es conveniente? Por ejemplo, el caso de cuando tomó posesión Luis Herrera Campín. Políticamente a él le convenía decir que recibía un país hipotecado. Y lo dijo. Bueno, Venezuela no estaba hipotecada. Entonces es difícil seguir realmente el consejo de un asesor económico, porque hay intereses políticos. Y para este intereses políticos están los intereses de los sectores poderosos y los empresarios. Porque es que hay muchos enfoques. Usted puede ser keynesianista, puede ser monetarista. Entonces, si usted es keynesianista, usted va a ver una salida de tipo fiscal. Y si usted es monetarista, la va a ver de una manera distinta. Entonces, ¿quién va a ser el ministro? ¿Y cuál es el enfoque que tiene el presidente? Si es que lo tiene. ¿Y cuál es el enfoque que tiene su gabinete económico? Son corrientes. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros tomamos? ¿Y por qué lo hacemos? Y todo depende también de las influencias del entorno.
porque hay empresas internacionales que les conviene que, como ha sucedido en Venezuela desde comienzos de siglo, ¿no? Bueno, las gráficas son las gráficas de siempre, ¿ok? Que siempre manejamos desde el primer año de bachillerato, que son las gráficas que usan los economistas, que no tiene sentido que me ponga a manejarlas o a explicarlas, pero sí veremos algo de eso en un rato, en la próxima mitad, que ya yo me pasé. Debería haber terminado hace 15 minutos. Ejemplo. En Chile, el chileno es eficiente produciendo frutas, alimentos, y el Estado dijo, bueno, ¿por qué yo debo utilizar recursos para producir automóviles si nosotros no somos eficientes en producir automóviles? Entonces cerró las ensambladoras, invirtió en el campo y con los ingresos por concepto de la venta de sus productos agrícolas, compran los carros importados y se los compran aquí a Brasil y Argentina. Pero todavía aquí creemos en el concepto de una autosuficiencia en todo, y eso es mentira. Ahí está el caso de Japón, no produce petróleo, pero ¿cuánto produce en manufactura? ¿Y cuál es el caso de China? Eso entonces nos lleva a plantear un tema que lo voy a hacer rápido, pero quiero que de verdad logre lo que quiero hacer. Y es la interdependencia y las ganancias del comercio. Voy a poner un ejemplo nada más sencillo. ¿Qué es exactamente lo que las personas ganan cuando comercializan con otra persona? ¿Por qué las personas escogen ser independientes? La interdependencia no solo entre individuos, sino también entre países, que es lo lógico. Lo que acabo de mencionar de Chile. Compra automóviles, exporta fruta. Pero han llegado a un nivel de eficiencia tal que una fruta que es despegada de una mata en Chile, 8 días después está en un refrigerador en Francia. Vemos aquí un ejemplo. Tenemos dos casos. ¿Ok? Carne y papas. Minutos que se requieren para producir 1 kilo de carne. El campesino gasta 60 minutos para producir 1 kilo de carne y el ganadero 20 minutos. Por lo tanto, es más eficiente el ganadero en producir carne que en papas. Y las papas, el campesino tarda 15 minutos y el ganadero 10. A todas estas nos damos cuenta que el ganadero es bueno en las dos. ¿Sí? Porque produce 20 y produce 10. El campesino produce 60 y produce 15. Entonces la pregunta es, si el ganadero está tan sobrado, ¿para qué tendría que negociar con el campesino? ¿Sí? Porque él es eficiente en ambos. Ok. Vamos a verlo en tiempo. El campesino produce en 8 horas, produce 8 kilos de carne y el ganadero produce 24 kilos. En 8 horas produce 32 kilos de papas el campesino y 48 el ganadero. ¿Para qué tendrían que negociar? ¿Ok? Aquí vamos a ver entonces una gráfica de que si no hay comercio, en el caso de el campesino, él puede producir 8 o 32, ¿se acuerdan? De la frontera de producción. O él produce 8 o produce... Ok.
En el caso del ganadero, su realidad es que él puede producir o 24 o 48, pero su punto medio sería 12 y 24. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, si produce de los dos, va a producir 12 y 24. ¿Eso se ve claro? Ok. Y en el caso del campesino, él puede producir 4 o 16, o 8 o 32. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué pudiera pasar si ellos se ponen de acuerdo? Bueno, el ganadero le dice al campesino, quiero proponerte un trato que además mejorará la vida de los dos. Y él le dice, creo que usted debe dejar de producir carne. Usted no es bueno para producir carne. Y se debe dedicar todo su tiempo a producir papas. Y según mis cálculos, le dice el ganadero, si usted trabaja 8 horas al día cultivando papas, va a producir 32 kilos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la gráfica? Entonces, si usted se dedica a puro sembrar papa, usted va a producir 32 kilos de papa, pero cero carne. No, deje la carne. Dedíquese a las papas. Si de esos 32 kilos que usted va a producir, usted me da 15, yo le doy a usted 5 de carne. Al final entonces usted va a tener 17 kilos de papa y 5 de carne, en vez de los 16 y los 4. Va ganando. Eso se va a tener más papa y va a tener más carne si tú negocias conmigo y si tú dejas de producir carne. Y el campesino le dijo, no, así es. Así es. Eso no me suena verdad. ¿Cómo es eso que usted siendo tan bueno? Alguna trampa hay ahí. Y no hay trampa. Es un ejemplo sencillo. Es un ejemplo sencillo. Mira, aquí está la realidad. Aquí está la realidad. Antes tenía 8 y 32. 8 y 32. Y entonces tenía 16 y 4. En el intercambio ahora tiene 5 y 17. Ah, pero es que el campesino, el ganadero no sale perdiendo. Porque el ganadero podía producir 24 o 48. Si producción y consumo del ganadero iba a tener 12 y 24. Y con el comercio va a tener 13 y 27. Y el campesino ya no está produciendo carne solo. Si lo vemos desde el punto de costo de oportunidad, pero eso nos va a alargar un poco más el ejercicio. Yo quiero terminar hasta aquí, porque eso se me hace largo, llegar hasta el final. Pero ustedes ven por qué razón, por ejemplo, no tenemos que sembrar arroz en Barinas. Pero es que acaso la tierra de Barinas es más productiva en arroz que la de Portuguesa o la de Cogede. No sé, yo de eso no conozco. Conozco los niveles de producción. Entonces, no, cada estado tiene que tener carne, tiene que tener leche, tiene que poner... no, vamos a producir en cada área. Por eso es que usted va, por ejemplo, a España y usted no siembra lo que usted quiere. Si usted quiere sembrar lo que usted quiere, vaya y compre una finca donde se produce eso. Pero aquí lo que usted se va a dedicar es al aceite de oliva. No, que no me gusta, váyase. No puedes. Vaya, no lo va a hacer. Porque hay un estado que ha programado qué se siembra y cómo se siembra.
de verdad. Bueno, entonces voy a ir rápido, me perdonan si los mareo con las láminas. ¿Ok? Es demanda. ¿Qué es demanda? Si todo lo demás permanece constante, aquí aparece el concepto de ceteris paribus. No vamos a meter otras cosas, simplemente vamos a decir que si todo lo demás queda tranquilo, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Punto. ¿Ok? Y para eso está la función de demanda. ¿Ok? Que es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque es una relación inversa. A más menos, a menos más. Cuando sube el precio, baja la compra, baja la compra. Es una relación inversa. ¿Ok? La demanda de cada persona se suma y vamos a tener entonces la demanda del mercado. ¿Ok? La demanda del mercado es la demanda de cada uno de los individuos. ¿Cuánto usted está dispuesto a comprar de un helado? Si el helado cuesta tanto y la suma de usted, la de usted, la de usted, la de usted, eso es la demanda de helados de mercado. ¿Ok? ¿Cómo se sienten? Bien. La curva de la demanda, entonces, de mercado es la que tenemos aquí, que es la suma de las distintas demandas. Okay. Hay una cosa que es desplazarse, moverse en la demanda, y otro es cuando la demanda se desplaza hacia abajo y hacia arriba. Entonces yo puedo decir que en esa línea azul, que es la demanda 1, cuando el precio es tanto, la cantidad es tal. Si el precio sube, se reduce la cantidad de cosas, y si el precio baja más, yo quiero comprar más. Pero esos son movimientos dentro de esa demanda, pero es que eso no queda estático, porque las demandas se mueven, no es siempre la misma. ¿Por qué no es siempre la misma? Bueno, porque supongamos que estamos comprando refrescos, gaseosas, y hace calor. Entonces no importa el precio, usted va a comprar más. Entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el gobierno dice, miren, los refrescos son malos y por lo tanto y los regula? O viene un médico y dice, los refrescos dan cáncer. Se desplaza. Entonces son líneas que se van moviendo, y de eso se encargan los econometristas en países más o menos avanzados para poder saber qué van a hacer y qué no van a hacer en los mercados. ¿Ok? Y que hace que eso se mueva, los ingresos de la persona, si gana más o si gana menos. Si gana más, va a comprar más pollo, así esté al mismo precio, porque ahora tiene más plata. Y si tiene menos plata, pues ahora va a comprar menos, aunque esté al mismo precio. No tiene nada que ver con lo que pasa en esa línea. O los precios de los bienes relacionados. ¿Ok? Por ejemplo, la mantequilla y la margarina, ejemplo clásico. ¿Ok? Si sube el precio de la margarina, usted va a comprar más mantequilla, porque no va a comprar más margarina más cara a menos que sea retrasado mental. Entonces va a comprar más mantequilla. Es irracional. Ok. Los gustos. Eso también desplaza una demanda. ¿Ok? A mí, por ejemplo, yo probé un aguardiente antioqueño la semana pasada, bien bueno. Estoy esperando mañana para comprarlo. Y de paso es sin azúcar. Okay. Las expectativas. Si yo espero ganar más plata el próximo año, es patillo lo que tengo, porque el próximo año va a recibir más plata. Pero si veo que el próximo año voy a recibir menos plata, no es patillo nada. Entonces compro menos. ¿Okay? El número de compradores. Si aumenta el número de compradores. Por ejemplo, en Venezuela tenemos ahorita una situación que yo digo, contra, ¿cómo es posible? Hay 7 millones de bocas menos. Imagínense que esos 7 regresaran. Que 8 decidieran a regresar la semana que viene. Ok, entonces aquí vemos cómo se mueve una curva de demanda. Okay, por ejemplo, aquí estamos hablando del cigarrillo, por ejemplo. Una política desalienta fumar y desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. Es decir, no fume, menos fuman, se desplaza. Eso no tiene nada que ver con precio. En cambio,
Si un impuesto incrementa el precio del cigarrillo, la demanda va a bajar porque el precio es más alto. Entonces, en este caso es algo que ocurre en la función de la demanda. ¿Ok? Acuérdense que lo que estoy tratando es que quede una idea, no es que, porque le repito, esta es una conferencia de 6 horas que bajó a 3, bajó a 2, pero aquí estoy tratando de dar lo que se da en un año en economía, en 2 semestres básicos de economía. Y por lo tanto, aquí vamos a hablar de la oferta. La oferta es todo lo contrario. Con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Entonces esta es una relación positiva, la otra era negativa. Hacia abajo es inversa, esta es positiva. A más, a más, a menos, a menos. ¿Ok? Y tiene lógica. Porque el empresario, si le bajan el precio, no va a querer producir lo mismo. Si me bajan el precio, yo no produzco tanto. Y si me suben el precio, quiero vender bastante, porque voy a ganar bastante. ¿Ok? Seguimos. Lo mismo que vimos en la demanda de un producto y del otro producto, el que vende leche, que vende tal, esa es la demanda, la oferta de un producto en una ciudad. ¿Traerían agua? Sí. Hermanito. Ok, también se mueven de esa misma manera. Ok, se desplazan a la derecha, se desplazan a la izquierda. Y aquí llevamos como 300 páginas del libro en hora y pico. Ok, ¿qué hace que se desplace? El precio de los insumos. Si el azúcar me sube, yo no puedo vender el helado por el mismo precio. Voy a subir el precio, se me va a desplazar. La tecnología, si aprendo a hacer más helados con la misma cantidad de azúcar, eso también me va a mover hacia un lado. Ahora, ¿dónde termina todo este cuento? Bueno, este cuento termina en esto. Me disculpa que los mareé con las láminas, pero que las dos se unen. Tanto el consumidor como el productor. Hacia arriba, la oferta hacia abajo. Donde se unan, es una cantidad de equilibrio. Donde yo produzco lo que la gente está dispuesto a comprar con un precio determinado. Y se van moviendo. Entonces los análisis se hacen más complejos una vez que se pierde el equilibrio. Es decir, tratar. Y ahí es donde decimos, las empresas, los mercados, buscan el equilibrio. Buscan el equilibrio. Ese equilibrio, porque ellas entre sí compitiendo van a llevar a un precio que sea bueno para el comprador y bueno para el consumidor. Porque si yo sé que yo produzco a un precio menor, a mí me van a comprar más que al vecino. Y si el vecino ve que me están comprando a mí, busca ver qué estoy haciendo yo para bajar el precio. Y si él me sigue, lo bajo más. Y si no lo puedo bajar más, desarrollo tecnología. Eso tiene que ver hasta con el que fabrica empanadas. Usted no ve que antes las empanadas se hacían a mano. Y llegó un vivo y empezó a hacerla con una tacita plástica. Eso es tecnología. ¿Cuántas empanadas puedo sacar? Y si fueran más vivos, yo pues no se los he dicho, porque no conozco vendedores de empanadas, pero si usted agarra y pone tres visitas plásticas y la amarra con un palito, entonces usted de un solo matracazo hace clan, 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 clan de a tres. Claro, listo, la pasa así, la masa. ¿O no? Bueno, eso es tecnología. Entonces con tecnología yo también puedo romper ese momento de lucha, y eso pasa entre los países. ¿Qué está pasando en materia petrolera en este momento? Y Estados Unidos con el Kraken, o el crack que se llama, había logrado una cosa impresionante, que por primera vez en la historia, desde los decenios para acá, Estados Unidos se convirtió en un país exportador de petróleo. Por tecnología. Sí, porque el problema no es lo que gasta, el problema es que si se le reducen las reservas. Y esas reservas son para determinados días. Y una crisis
de guerra puede durar 7 días como puede durar Meses o años. o años. Ahí está el caso de Ucrania. Comenzó supuestamente Rusia diciendo que en 15 días raspaba a Ucrania y no ha podido. Y ya pasó el año. Y siguen ahí. Ok. Entonces, claro, podemos tener conceptos que es lo que utilizan los economistas cuando hablan de escasez, por ejemplo. ¿Qué es eso de escasez? Bueno, escasez es que fíjense aquí, tenemos a 1.50, yo estoy dispuesto a vender 4. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida. ¿Lo están viendo aquí? Pero resulta que yo estoy dispuesto a vender 4. Pero si yo me muevo del lado de la demanda, ¿cuánto está demandando la gente? 10. Bueno, la diferencia entre 4 y 10 es escasez. Y del otro lado, lo contrario. ¿Ok? El excedente. ¿Cuándo hay excedente? Bueno, cuando el empresario quiere producir mucho, pero el comprador quiere comprar poco. ¿Por qué? Porque el precio subió. Entonces, él produce mucho, pero la gente no se lo va a comprar porque está muy cara. Claro, esos movimientos nosotros los vemos aquí que son sencillos, pero cuando son muchísimos productos empezamos a ver cómo los precios de un país empiezan a bajar, que es el caso de los Estados Unidos ahorita, cuando el incremento de precios, que está desesperado para ver cómo logra que esos precios retrocedan, porque el nivel de inflación que hubo en los Estados Unidos fue... Y está el caso, por ejemplo, de la gasolina, ¿ok? Entre otros. Ok. Bueno, esto más o menos lo he explicado, no quiero entrar tanto en detalle porque entonces, ¿qué es otra cosa que eso le mata el coco a la mayoría? Que es la elasticidad y sus aplicaciones. Bueno, tiene que ver básicamente con las pendientes, ¿ok? Cuando una recta es mucho más pendiente, entonces un cambio es más cortico, pero cuando es más acostada, entonces por un cambio aquí es muchísimo más grande. Yo creo que esto ya entra en algo que está afuera, que es el cálculo de cómo cambia esa elasticidad y cómo se calcula. Entonces yo voy a llegar hasta aquí en esta parte y voy a arrancar con la otra rapidito. Aquí vamos entonces a entrar a la parte macro. ¿Ok? Y aquí sí tenemos que ver con la economía y las decisiones del gobierno, específicamente. No, de acuerdo, mi reloj me queda media hora. Sí. Ok. Son las 5:37. 5:37, porque yo tengo 5:34. 3 minutos. Tú me quieres robar unos minutos. Ok. Entonces, James Tobin, Premio Nobel de Economía, dijo esto, que es lo que me interesa. Creo que la responsabilidad de demostrar debería ser siempre de aquellos que producirán menos que más, en los que dejarán ociosas a personas, a máquinas, a tierra que pudieron haber sido utilizadas. Es decir, no le corresponde a China, no le corresponde a Japón, no le corresponde a los Estados Unidos explicar el por qué los venezolanos hemos decidido no utilizar la tierra, no utilizar los trabajadores, ser improductivos. Es un problema nuestro. Es un problema nuestro. Es un problema de Venezuela. Y es un problema de los venezolanos. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Abundan los empleos o son difíciles de encontrar? Son preguntas de macroeconomía. ¿Qué pasa que no hay empleo? Bueno, no están funcionando las empresas. Y si estuvieran funcionando, ¿estarían los empleados? Porque muchas de las personas que fueron preparados para no están aquí. Eso no quiere decir que lo que quedó no esté preparado. ¿Ok? Los salarios reales y los niveles de vida crecen con rapidez aquí. Todo lo contrario. Cada vez alcanza para menos. Hace pocos años yo me encargaba de venderle un automóvil a una secretaria. Y mire que vendíamos bastante carros a la secretaria.
Pero resulta que hoy en día, ¿cómo hace la secretaria para comprar un carro? En cambio, las casas aquí no valen nada y allá valen demasiado. Y no es razonamiento económico, es un razonamiento político. Todo el mundo dejó el pelero y la gente dice, para perderlo, denme cualquier cosa. Pero cuando usted tiene que hacer una reparación en la casa, se le van $2,000, $3,000. Tú dices, pero epa, si yo lo que arreglé fue la pared del baño y puse una poseta. Ok, el Banco Central está usando una política monetaria para luchar contra los efectos de la caída de los precios en las viviendas. Entonces, los temas centrales son, en macroeconomía, dos. Esos son los dos grandes temas de la macroeconomía. Las fluctuaciones de corto plazo en la producción, el empleo, las condiciones financieras y los precios, que es lo que se conoce como el ciclo de negocio. Y el segundo es las tendencias de más largo plazo. Y esa tendencia de más largo plazo es lo que significa crecimiento, lo que significa desarrollo. ¿Ok? En respuesta a la Gran Depresión, hay un señor que es de obligatorio conocimiento, que es John Maynard Keynes, que es el padre, el inventor, el creador de lo que se conoce como la macroeconomía, que es una ciencia relativamente nueva. Porque este señor fue el primero que se encargó en estudiar qué era eso que producía esas grandes fluctuaciones, por qué habían recesiones y cómo podíamos curarlas. Porque en ese país hubo colas para una sopita, como aquí son las sopitas de Caritas. Aquí en ese país hubo gente que se tiraba por los balcones porque en la noche tenía $30 millones y en la mañana tenía $0 millones. La pobreza era horrible, el desempleo llegó casi a un 30% y eso creó una gran depresión. Okay. Entonces eso da comienzo a lo que se llama como la macroeconomía. Y hablaba yo al comienzo de que qué pasa con los procesos económicos históricos. En los años 30 se hablaba de depresión, pero en los años 70 se hablaba de estanflación, que era demasiado crecimiento con estancamiento económico. Pero en los años 90 se hablaba de la década fabulosa, el supercrecimiento, de los cuales Venezuela también disfrutó. Venezuela también disfrutó. ¿Okay? Se vivieron las burbujas de mercado. Y todo eso ha sido producto ¿de qué? Ha sido producto de política económica. ¿De quién? Del Estado. La política fiscal es la que hace el gobierno cuando invierte y compra muchas cosas, construye, compra carros, compra bienes, eso va al sistema económico. Pero cuando cobra impuestos saca, o cuando el Banco Central sube las tasas de interés, o cuando baja las tasas de interés, o cuando modifica los encajes legales, las tasas de redescuento, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, cuando la Reserva ha subido varios puntos las tasas de interés y tiene loco a la mayoría. Porque hay gente que pagaba el 2,5%, el 3% en un crédito de una casa y en este momento está pagando el 6%, 7%. Entonces ya no le alcanza ni siquiera para pagar la casa. Y antes llenaba el tanque con una gasolina que estaba a 2 y ahora está a 4 y pico. Y eso es responsabilidad del gobierno y es responsabilidad de la Reserva Federal. Entonces, pero hoy en día se habla, por ejemplo, del riesgo de una recesión mundial en el 2023, que pareciera que se está alejando, al menos del lado de los Estados Unidos, la recesión que se esperaba. Porque ¿qué trae recesión? Desempleo, inactividad económica. Están subiendo las tasas de interés y al subir las tasas de interés han quitado la presión sobre el dólar. Se hablaba de que a final de año podía estar la tasa de inflación en un 5%. El crecimiento mundial entonces se está desacelerando de manera abrupta, lo están viendo los chinos, lo está viendo Japón. Japón acaba de salir de una etapa donde la tasa de interés que cobrara era el 0%. A usted le daban el dinero y pagaba 0% de interés. Porque al Estado le interesaba que la economía arrancara.
porque no puede ser Japón en medio de una recesión. Este señor es el nuevo presidente del Banco Mundial y él sigue hablando que el objetivo es bajar la pobreza en el mundo. Punto. Hacer un esfuerzo para definitivamente bajar la pobreza. Y no es el esfuerzo de un país, es el esfuerzo de todos, para ver cómo nosotros podemos disminuir la pobreza, que es miserable, que es fuerte. Ok, yo aquí adelanto, aquí está, esta es una foto de las colas de gente en Estados Unidos buscando una sopita. O sea que eso no lo hemos vivido nosotros solamente. Ok, voy a ir un poquito más. Esto es muy importante. Todo este proceso nació con una acta americana de 1946, que fue cuando por primera vez un gobierno dice, vamos a ponerle orden a esto. No podemos permitir que un país caiga en una recesión, en una inflación. Y fue básicamente el inicio de la macroeconomía. Entonces se hablaba de lograr un nivel máximo de empleo. Máximo. Porque es bueno aclarar que desempleado es aquel que está buscando trabajo y no consigue. Porque el que no está buscando trabajo y no consigue no es desempleado, lo que es malandro y flojo. Ese no es considerado en las estadísticas como desempleado. Es el que está buscando trabajo y no consigue trabajo. Y ese nivel máximo de empleo es imposible. Hasta el momento no se consigue. Un país con el 100% de empleo o con el 0% de desempleo no existe. Porque siempre va a haber gente que no va a querer trabajar o que no está en condiciones de trabajar. Conseguir el máximo nivel de producción y el máximo de poder de compra, que el ciudadano pueda comprar, que pueda ir y comprar las medicinas, que pueda ir y comprar salud, que pueda ir y comprar educación. Esos son los objetivos macroeconómicos deseables en cualquier país del mundo. Ok, vamos a seguir, que esto no quiero que se me haga tan largo. Ok. Una pregunta, en el caso de la salud, ¿tiene que la salud, o sea, ser pública, en sentido gratis, o debería ser, si hubiese una estabilidad económica, por decirlo así, paga? Debería ser de responsabilidad del Estado proveer todos los insumos para que cualquier persona, o debería ser paga. Si me preguntas, yo creo que debería ser un gobierno suficientemente capaz de controlar el sistema de salud en manos del sector privado. Siempre y cuando se garanticen condiciones para el que no tiene recursos y escasos recursos para obtener la salud. Correcto, pero ahí es donde interviene el Estado, el seguro social. O sea, cada individuo debe pagar su seguro social, pero el Estado debe corresponder por esa cuota. Es nuestro seguro, pues. Claro. O sea, es gratis, pero el seguro social, como los países del primer mundo, el seguro social funciona. Están los hospitales, a veces se llaman hospitales que son las clínicas, que son pagas para que pueden. Pero el seguro sí no tiene, el seguro social, tú tienes tu seguro social que te avala, pues mira, aquí soy. Y el Estado te paga. Esa es la manera, lo que pasa es que aquí no funciona el seguro. Es que no puede funcionar, porque y tampoco funciona en Latinoamérica, porque los seguros sociales, se los han comido y los han gastado. Aquí tenemos el caso de Venezuela, 2009, ese es el PIB de Venezuela. Fíjense esa caída tan abrupta. Ahora, ¿qué es el PIB? Es todo lo que nosotros producimos multiplicado por su precio. Y si eso cayó así, ¿qué estábamos produciendo? Y fíjense qué pasó en el 2014. Ahora vamos a ver una más dramática. Ese es el hundimiento de la economía venezolana. Eso no lo estoy inventando yo. ¿Okay? Son estadísticas internacionales. Ahí está el resultado de depresión que tenemos. Ahora, le voy a buscar una más grave todavía. Más grave todavía, que espero que estén bien sentados. La pandemia. El PIB de Venezuela en el 2019
es el mismo que teníamos nosotros en 1944. Entonces, por eso respondía yo hace rato, ¿puedes recuperar el país? Sí. Por ejemplo, PDVSA lo puedes poner a funcionar. Unos 8.000 millones lo parapeteas, como cuando la gente dice, agarré la camionetica, la pinté, le cambié tal, le puse cauchitos nuevos y la puedes usar. Ponerla como antes, se necesita dólares. Y no solamente dólares, tiempo. Porque usted no agarra e infla y hace una casa, usted tiene que construirla. Y usted no hace una ensambladora, usted no hace una refinería en 2 días. Pero en estas condiciones que tenemos nosotros de posibilidades, entonces vemos cosas como esta. Fíjense lo que pasó al PIB. Cae 18%. La inflación, 1.000.000%. Las reservas internacionales de 29.000 a 8.000, y esas no son todas en moneda, porque el dólar ya no está, el oro no está, etcétera, etcétera, etcétera. Las importaciones, 66.000 a 9.200. Claro, vamos a importar si no tenemos. El gasto público cae en 21,2. Claro, si la gente gana $50. Los que ganan. La producción de petróleo de 2,4 a 1,4. Ahorita oficialmente se declaró que Venezuela está produciendo 800 y ya por cifras de auditoría internacional. Por supuesto que hay una respuesta. Chúpate ese mandarín. Qué rico, ¿no? Contra el poder de Yo iba a publicar esta presentación, pero no, yo no lo hago. No, la voy a subir. Voy.